Colonialidad como herramienta del capitalismo. Aunque relacionados los conceptos, se debe diferenciar del término colonialismo, cuyo objetivo es la dominación total de la autoridad, los recursos y el trabajo. La colonialidad se adapta a partir de las necesidades para mantener la dominación, creando nuevas identidades, indios, blancos, mestizos. La colonialidad y la modernidad son los términos que corresponden con el fundamento del capitalismo, es decir, que desde su interior se fomenta una hegemonía racial y étnica de corte eurocéntrica. La evolución cultural y cognitiva se ve entonces orientada para responder paradigmas capitalistas y como resultado nacen corrientes de pensamiento que más adelante fueron llamados el pensamiento racional, único pensamiento válido en la actualidad. Se crean entonces divisiones entre los seres de distintos países, inferiores o superiores, civilizados o salvajes, del primer mundo o del tercero, respondiendo y manteniendo el poder focalizado. Es necesario para mantener el poder resolver algunas necesidades puntuales. Entre ellas se encuentran la producción de conocimiento, imposible de dominar completamente y por tanto su evolución es independiente y se libera en alguna medida de la dominación total que impone el modelo capitalista a través de la colonialidad. Por el otro lado se tiene la autoridad para mantener estable una comunidad. Se encuentra una estructura social permeable a situaciones complejas que se modifica de acuerdo con la dominación del trabajo y los recursos. La función de los individuos dentro de una sociedad se encuentra predispuesta de acuerdo con las necesidades sociales e históricas del momento. Aunque se ha mencionado el desarrollo de una estructura social que responde al mantenimiento del poder, esta no altera la relación diversa y liberal entre individuos. Es decir, que aunque se ejerce dominación desde un modelo económico y político, no lo es sobre los deseos, conocimientos y gustos, entre otros, y que son inherentes al ser. Notas sobre la cuestión de la totalidad. Para iniciar se puede decir que la totalidad es un principio filosófico que define a todo aquel conjunto universalista que abarca todos los aspectos de la existencia. Para Marx, la totalidad reside en el análisis de la sociedad como un todo y no de manera fraccionada, ya que para él la sociedad es más que la suma de las personas. Es por esto que cuando se utiliza el término de totalidad es porque todos aquellos elementos asociados con la realidad se encuentran implicados en ese contexto. El eurocentrismo, el cual se refiere a colocar superior a una cultura de las demás, en este caso se hace relación a la cultura europea, ha llevado virtualmente a todo el mundo a admitir que en una totalidad el todo tiene absoluta primicia determinadamente sobre todas y cada una de las partes, y que por lo tanto hay una lógica que gobierna el comportamiento del todo y de toda y cada una de las partes. En efecto, lo que el paradigma de la totalidad permitió percibir en la historia de la existencia social de la gente concretamente fue, precisamente, el poder como la más persistente forma de articulación estructural del alcance social. Para poder negar la realidad del poder social, el empirismo y el posmodernismo, que se refieren al proceso y cambios culturales observados en muchos países durante el siglo XXI, requieren negar la idea de la totalidad histórica social y la existencia de un ámbito primado en la configuración social, actuando como eje de articulación de los demás. Y para esto se basa en que la totalidad dejan fuera de ella muchas áreas de la experiencia histórica social, así como también la negación de la totalidad con la negación de la realidad del poder social, en el nuevo posmodernismo tanto como en el viejo empirismo. Es por eso que toda idea de totalidad, sea sistemática, orgánica o mecánica, y la simple negación de toda idea de totalidad en el conocimiento histórico-social no puede dejar de estar asociada a la negación de la realidad del poder a escala social. Es decir, también desconocen al poder como parte de un todo, el cual orienta a una sociedad, y que la sociedad misma juega un papel importante en la construcción de una mejor calidad de vida, la cual los conlleve a vivir en armonía.
El materialismo histórico superior posee notable importancia por mostrar a través de 3 propuestas la experiencia de la lucha de la clase obrera y del Partido Comunista en su versión marxista-leninista, donde la primera refiere a la diferencia en las clases sociales, obreros asalariados, capitalistas y terratenientes, clases basadas en el régimen capitalista de producción. La segunda representa la idea que en las sociedades europeas de ese tiempo no solo existe el salario, sino también diversas formas de explotación del trabajo, todas en pro del dominio del capital y en su beneficio. Por último, la tercera muestra una marcada diferencia en la ubicación de las clases. Por un lado, desde el materialismo, estas corren con suerte en su estructuración, donde se ubican y distribuyen los sujetos por las relaciones de producción. Y desde el marxismo se trata de un proceso histórico concreto de clasificación de las gentes. Todo lo anterior traduce que las relaciones de producción no son externas, ni anteriores a las luchas de las gentes, sino la consecuencia de las luchas por el control del trabajo y de los recursos de producción, de las victorias de los unos y de las derrotas de otros, y como resultado de las mismas se ubican y clasifican. En la línea marxiana, en consecuencia, las clases sociales no son estructuras ni categorías, sino relaciones históricamente producidas y, en ese sentido, históricamente determinadas, aun cuando esa visión esté reducida a solo uno de los ámbitos del poder, el trabajo. En cambio, en el materialismo histórico se prolonga la visión estática, es decir, sin historia, que asigna a las clases sociales la calidad de estructuras establecidas por relaciones de producción. Los teóricos de fines del siglo XIX crean un nuevo adjetivo para identificar el desplazamiento de clase, del mundo de la naturaleza al de la sociedad, el eurocentrismo, que implica 2 factores. Primero, en su origen, la teoría de las clases sociales está pensada exclusivamente sobre la base de la experiencia europea, la cual a su vez está pensada según la perspectiva eurocéntrica. 2. Las únicas diferencias que son percibidas entre los europeos como realmente significativas, una vez abolidas las jerarquías nobiliarias por la Revolución Francesa, se refieren a la riqueza-pobreza y al mando-obediencia. En este sentido, en cualquiera de las 2 opciones se trata solo de clasificar a las gentes por alguna de sus características dadas, y desde la clasificación de clases lo que está en juego es la cuestión del poder en la sociedad. Por esto se hace necesario salir de la teoría eurocéntrica de las clases sociales y avanzar hacia una teoría histórica de la clasificación social. La clasificación social representa los procesos a largo plazo, en los cuales la gente pugna por el control de los ámbitos básicos de existencia social y de cuyos resultados se configura un patrón de distribución del poder, centrado en relaciones de explotación, dominación, conflicto entre la población de una sociedad y en una historia determinada. Por otro lado, en las relaciones sociales de poder, la edad no se inserta de modo equivalente, pero se hace relevante en temas como el control de la producción de los recursos de sobrevivencia social y el control de la reproducción biológica de la especie. En el primero se deben controlar la fuerza, los recursos y los productos del trabajo, y en el otro el sexo y sus productos, es decir, placer, descendencia, en función de la propiedad. Todo configurado en la heterogeneidad de la clasificación social. En esa perspectiva, las clases sociales resultantes son heterogéneas, discontinuas, conflictivas y están articuladas también de modo heterogéneo, discontinuo y conflictivo. La colonialidad del poder es el eje que las articula en una estructura común. Cada uno de estos elementos juega un papel fundamental en la clasificación social. La producción social de la categoría género a partir del sexo es sin duda la más antigua en la historia social. La producción de la categoría raza a partir del fenotipo es relativamente reciente y su plena incorporación a la clasificación de las gentes en las relaciones de poder tiene apenas 500 años. Comienza con América y la mundialización del patrón de poder capitalista. Colonialidad del poder y clasificación social. El poder se organiza en una estructura colonial. El modo en categorizar en América Latina no fue la clase social, fue la raza. Aníbal Quijano, sociólogo economista peruano, pasa a proponer
la colonialidad del poder, es decir, el poder se organiza en una estructura colonial. Él dice que el modo de categorizar en América Latina no fue la clase social, sino la raza. Eso es un vuelco del marxismo a otro nivel. Aníbal Quijano y Dussel son la columna de una nueva generación que se abre a una tarea interdisciplinaria que se llama giro descolonizador y que viene a continuar unos movimientos que se han ido dando en Estados Unidos y otros en América Latina. Colonialidad de la clasificación social universal del mundo capitalista. La población fue clasificada en razas, dividida entre los dominantes superiores europeos y los dominados inferiores no europeos. Lo más significativo fue el color de la piel, definido como marca racial. Se les adjudicó a los dominadores superiores europeos el atributo de raza blanca y a todos los dominados inferiores no europeos el atributo de la raza de color. Colonialidad de la articulación política y neurocultural. Los territorios y las organizaciones políticas de base territorial fueron clasificadas según el lugar de las razas y sus respectivos colores. Los grupos dominantes de las razas no blancas fueron sometidos a ser tributarios de la periferia colonial al eurocentro. Colonialidad de la distribución mundial del trabajo. En la periferia colonial, la relación salarial fue principalmente blanca, pero con el tiempo se fue estructurando de manera dominante, apareciendo aquí la esclavitud, la servidumbre, bajo el dominio del capital y de su beneficio. Colonialidad de las relaciones de género, de las relaciones culturales o intersubjetivas, dominación, explotación, colonialidad y corporeidad. En todo el mundo colonial, las normas y patrones de comportamiento sexual y de género fueron fundadas en la clasificación racial, libertad sexual de los hombres y fidelidad en las mujeres. La población colonizada fue despojada de sus saberes intelectuales y de sus medios de expresión, dándose así una reducción de estos a la condición de iletrados. No toda dominación implica una explotación, pero esta no es posible sin la otra.